Vamos a ponernos de pie y abrimos la Biblia, el capítulo número 13 del Evangelio según Mateo. Gracias a los músicos, Dios los bendiga. Al praise team también, Dios los bendiga. Capítulo 13 de Mateo, verso 24 al verso 30, leemos todos en el nombre del Señor. Gracias, hermano Oliver. Dios le pague. Mateo capítulo 13, del verso 24 al 30. Mientras usted lo encuentra, Jesús decía: toda planta que mi Padre no ha sembrado será cortada, desarraigada y echada en el fuego. Qué increíbles pasajes, ¿verdad que sí? La palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, o sea, su adversario, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El verso 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. El verso 30, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger también el trigo en mi granero. Alguien ponga ahí su Biblia y dígale: amado Dios, oro, Padre, y delante de tu presencia, Señor mi Dios, te doy gracias porque me has permitido llegar a este lugar para adorarte, para bendecirte, exaltarte. Dios, te ruego que a través de la gloria y el poder de tu Santo Espíritu toques mi mente, mi espíritu, Señor, me ayudes a recibir el mensaje de la palabra de este día. Y que yo, Señor mi Dios, te ame, te exalte y te glorifique. Y que todo lo que tú me has confiado, Señor, en mi mano, que tú, Dios mío y Señor mío, me ayudes a que fructifique. Te doy gracias, Señor. Padre, ayúdanos hoy en este día a todos, y que así todos exaltemos y glorifiquemos la grandeza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Cuando nosotros comenzamos la semana pasada a explicar, obviamente, o a predicar lo que era el capítulo número 13 concerniente a las parábolas, decíamos claramente el domingo pasado que una parábola es una enseñanza terrenal tomada obviamente con ejemplos de cosas comunes, cosas visibles, tangibles alrededor de las personas, como Jesús nuestro Señor lo hizo en aquel día. A lo que ellos estaban acostumbrados, el Señor nuestro Dios les habló así a ellos de esta manera. Y decíamos que una parábola es una enseñanza terrenal, pero que todo el concepto es espiritual. O sea, una parábola se habló, y se habló obviamente para enseñar, a dar con ella ejemplos, pero todo era concerniente a lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y decíamos claramente la semana pasada que los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas tú a ellos en parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Y Jesús, al explicarles a ellos la parábola, les dijo: es que solamente a vosotros os es dado el don o el regalo de conocer los misterios del reino de Dios. Ahora, eso ya no está en existencia ahora. Porque si no, entonces, ¿cómo nosotros íbamos a conocer esta gran verdad? Hoy, obviamente, las parábolas ya están decodificadas o ya están reveladas, ya sabemos la intención que el Señor tuvo al decirlas, pero el Señor les dice: muchos en el pasado quisieron ver y oír lo que ustedes hoy están viendo y oyendo.
y no lo pudieron ver, pero ustedes son bienaventurados en esa parte. O sea, el Señor les dice, no a todo mundo es dada esta bendición, pero a ustedes se les ha dado esta bendición. Hoy el Señor nuestro Dios ha bendecido a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber cada uno de los significados de las parábolas. La semana pasada se habló de la gran red de los pescadores, cómo tiraban la red en la orilla y la llevaban hacia adentro o de adentro hacia afuera, redes de arrastre, cómo recogían toda clase de peces. Pero al final de todo eso, la palabra nos enseñaba que hay una separación de lo bueno y de lo malo, de lo que es para Dios y de lo que no es para Dios. Hoy en este día, obviamente, la narración de esta parábola vuelve a decir, como leímos, que Jesús les habló otra parábola. ¿Por qué otra parábola? Esto solamente indica que esa parábola era de la misma clase, con el mismo sentido, o sea, del mismo tema, del tema de lo que es el final del tiempo, la separación de todas las cosas, el concepto del reino de los cielos, cómo Dios en su soberanía un día traerá todas estas cosas a juicio. En este capítulo 7 hay un promedio de 7 parábolas y el Señor nuestro Dios enseñó en cada una de ellas, pero Él introduce obviamente esta y vuelve Él a decir, un día se volverá a hacer lo mismo. Un día los que están ordenados para hacer la separación, porque ya explicamos la semana pasada que esto no lo podemos hacer los hombres. Yo no tengo capacidad ni discernimiento, menos autoridad para poderle decir a algunos, ustedes van a la vida eterna con el Señor y ustedes van a la vida eterna hacia la perdición. Nosotros no tenemos eso. Un día Dios lo llevará a cabo, los ángeles de Dios, un día ellos vendrán y ellos harán todas estas cosas. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender, ¿qué es el significado de esta parábola? Pero antes de esto, tenemos que ver que en Mateo capítulo 26, del verso 20 al verso 22, nuestro Señor Jesucristo, estando obviamente en las vísperas de la entrega de Él o de la negación obviamente de Judas, entregándolo al Señor nuestro Dios, la palabra del Señor dice que estando el Señor a la mesa cenando con ellos, Él entonces vino y les dice a ellos una gran verdad, y la verdad que Él les dice a ellos es que ellos tenían que entender que dentro del grupo élite que el Señor había preparado, el Señor nuestro Dios, había uno que lo iba a traicionar, que lo iba a negar. Y esto es lo que nos debe de llamar a nosotros la atención, que potencialmente nosotros no tenemos sino que estar siempre conscientes de que podemos hacer algo en contra del Señor. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar. Dice la Biblia que mientras el Señor nuestro Dios andaba, en el verso número 20 de Mateo 26, dice, cuando Él comía obviamente, pero el verso 20 es donde nosotros vamos. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y le dice, y mientras Él comía, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea, eso no tiene mucho de que nos asombre. El asombro viene cuando Él lo declara y dice el verso 22, que entonces ellos todos entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Yo digo esto, ¿por qué ellos le dijeron al Señor, soy yo, Señor? Tenemos que entender que había aún en el pensamiento de ellos una incertidumbre, que posiblemente uno de ellos podía ser el que iba a negar al Señor. El Señor dijo a los 12, uno de ustedes me va a negar. Pero lo que la Biblia obviamente nos enseña a nosotros, que ellos todos entristecidos, y no en manera sencilla, en gran manera, dice la palabra de Dios, ellos se afligieron tanto que comenzaron cada uno de ellos a decirle al Señor, soy yo, Señor. Hoy muchos de nosotros decimos obviamente y decimos yo soy del Señor, y venga lo que venga y pase lo que pase, se me presente lo que se me presente, yo no lo voy a negar al Señor. ¿Cierto o no es cierto? Pero el Señor sabe claramente si usted tal vez lo niegue de aquí a 1 año o 2 años o 3 años, o se canse de la vida matrimonial que tiene y busque por otro lado, se canse de la vida de devoción que ahora lleva y abandone el camino de la fe.
se canse de oír predicaciones que dañan sus emociones y sus sentimientos y no las comprenda, sabiendo que es Dios que está advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo para que usted no deje penetrar su corazón por los dardos ardientes del enemigo. Él tira dardos. La Biblia dice que Él de continuo, la lucha de usted y mi lucha, de los que somos del Señor, no es contra otro ser humano. Según Efesios capítulo 6, del verso 10 hasta el 18, son los dardos del enemigo. Ponme el texto nuevamente, por favor. Son los dardos del enemigo, y para poderlo resistir, los dardos ardientes del diablo, tenemos que estar vestidos en todo tiempo de la armadura del Señor nuestro Dios. O sea, la lucha suya, hasta que usted deje o yo de existir en este mundo temporal y pasajero, va a ser de continuo. Va a ser una lucha donde no se le va a dar tregua a usted. La palabra tregua también se interpreta como descanso, reposo, un lapso de tiempo donde el enemigo dice, ok, un convenio de paz contigo, te voy a dejar que reposes un mes para que agarres fuerzas. No, Él no da tregua a nadie. Él es un enemigo acérrimo o cérrimo, como usted lo quiera decir. Él está aferrado. La misión de Él es de venir, de robarle. La misión de Él es de venir y de matarle. La misión de Él es de destruirle. Y mientras usted siga vivo, Él sabe que tiene una misión que cumplir. Y Él no es como nosotros los seres humanos. Él no se cansa. Él no desfallece. El enemigo siempre va a estar allí. Va a buscar la oportunidad en todo tiempo. Porque Él sabe que lo que se nos ha dado, según lo que predicó el ministro Alfonso el miércoles, esto es glorioso. Es el amor de Dios a la vida de un hombre imperfecto, de una mujer imperfecta. Es lo más grande que se puede recibir en esta vida. Es lo más grande que se puede tener. Y es lo más grande con lo que uno se tiene que ir de esta vida, con el amor de Dios. Hoy nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Cuando el Señor les dice a ellos, hubiera sido diferente si Pedro se hubiera parado como anteriormente. Obviamente Él lo había dicho. Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pero la Biblia dice que cuando Él les dijo, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a negar, uno de ustedes va a decir cosas todo diferente a lo que yo he dicho. Y dice la Biblia, se entristecieron en gran manera. Eso es lo que nos debe a nosotros poner a pensar. Eso es lo que nos debe de ayudar a nosotros. Y yo no quiero que hoy la iglesia se vaya de aquí desilusionada y diga, entonces si no sé yo cómo estoy sirviendo a Dios, ¿qué estoy haciendo? Ese es el propósito de esta predicación. Que nosotros no vivamos de la apariencia. Que sepamos verdaderamente dónde estamos parados, que sepamos hasta dónde se profundizan nuestras raíces, que sepamos cuál es el verdadero sentir nuestro cada día delante de la presencia del Señor, que seamos capaces, sinceros y transparentes de podernos parar enfrente del espejo de la palabra de Dios y que ella refleje verdaderamente lo que somos. Porque ciertamente a los hombres nos podemos nosotros persuadir unos a los otros. Yo oigo mucho de mucha gente que me dice, usted es un buen hombre. Y no le voy a decir que eso me molesta. No me molesta, pero la verdad es que no me llena el corazón. Y si alguien ya no me lo dice, no importa. Hay personas que me dicen, usted es una persona de buenos principios y valores. Usted es una persona de fe, pero ¿saben una cosa? Yo quiero que el Señor me lo diga. No hay otra cosa más importante para mí que Él me lo diga. Que Él me hable y me diga, que yo esté consciente de que es Él. Porque eso es lo que verdaderamente importa. ¿Qué es tan bueno para un hombre que lo justifique, una mujer, todo el mundo, pero que Dios al final de todo lo rechace? En una anécdota, hermanos, que enseñé hace como unos 15 o 18 años, no estoy seguro, pero en ese tiempo enseñé porque prediqué de este pasaje y así lo intitulé, me lo encontré en uno de los iPads de la más viejita que tengo. Ahí está ese mensaje, seré yo, Señor. Ese fue mi título del mensaje, seré yo, Señor, seré yo, Señor.
Y al último concluí con el capítulo 7 del libro de los Hechos, donde obviamente Esteban es apedreado. Y la Biblia dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, levantó sus ojos al cielo y miró a Jesús parado, a la diestra del trono de Dios, parado. Y dice claramente la palabra que en ese momento Esteban entregó el Espíritu. O sea, expiró, murió. Y yo dije que dentro de esto hay anécdotas que cuando en una sinfónica, obviamente el maestro de la sinfónica tenía un montón de músicos ahí tocando, y todos los músicos era el tiempo de mostrarle al maestro que verdaderamente habían aprendido de él y que ellos tocaban obviamente lo que él siempre les había enseñado. Y cuando estaba uno de los músicos que tuvo que cerrar el evento dentro de lo que era aquel concierto de la sinfónica, estaba el músico y puso todo su entusiasmo en tocar. Y cuando toda la gente se paró, el músico se quedaba viendo hacia un lado, obviamente, de los bleachers o lo que son las gradas. Y dice esta anécdota que él muy sencillamente se empezó a retirar para atrás, se cerró el telón, y cuando querían que él saliera, porque las ovaciones eran grandes en medio del final de aquel concierto, el músico aquel no salía hacia adelante nuevamente, no salía a recibir los aplausos. Y al final de todo se preguntaban por qué él no salía a recibir los aplausos. Y dice que porque en la esquina del telón él se asomaba y miraba a su maestro que estaba sentado. A él no le importó absolutamente que todo el auditorio que habían ido al concierto de la sinfónica aplaudiera, porque él sabía que a uno solo era al que tenía que agradar. Cuando su maestro después de un rato se levantó, entonces aquel salió y volteaba hacia el estado de las gradas, porque sabía que ahí estaba su maestro. Entendemos eso, que no importa quién nos apruebe, la aprobación tiene que venir de Dios. Lo bueno tiene que ser del Señor. Si nosotros antes de ser de Jesús teníamos conciencia para lo bueno y para lo malo, hoy tenemos el poder del Espíritu Santo. Hoy no nos podemos engañar. Hoy si le pedimos a Dios que nos ayude y que nos dé revelación, Dios nuestro Señor nos lo va a conceder. Dios nos va a dar a saber si en verdad latimos, vivimos y nos movemos para Él, o si solamente lo hacemos porque ya nos acostumbramos a este nuevo estilo de vida. Si venimos aquí sin el propósito, sin la verdadera razón, si hablamos su nombre ahora con tanta sencillez que le quitamos o le restamos en verdad el verdadero sentido de lo que es el poder de su nombre. O sea, en la Biblia dice que todos se entristecieron en gran manera y comenzó cada uno de ellos a decirle al Señor. Yo creo que hoy nosotros deberíamos de decirle al Señor: Señor, soy yo el que te entrego. Soy yo el que estoy fallando delante de tus ojos por cómo conduzco mi relación matrimonial. Soy yo, Señor. Él no le va a mentir. Soy yo, Señor, como esposa de este hombre que te ama y que te teme y que te busca, Señor. Soy yo quien yo no le doy el derecho y la dignidad que debe de tener con mi esposo. Que los hijos hoy sean capaces de poder decir al Señor: soy yo, Señor, el que te estoy entregando cada día. Soy yo el que te estoy negando con pensamientos, palabras y acciones. Soy yo, Señor, el que te estoy negando. Porque el asunto es que dice claramente la palabra que el Señor nuestro Dios, al darles el significado de la ilustración de la parábola del verso 36 hasta el 43, se puede entender que todas estas parábolas tienen obviamente un fin, y es hablar del reino de Dios, hablar de lo que será lo último para que nosotros lo poseamos para estar para siempre con el Señor. Y explica obviamente que ese reino de nuestro Señor y de nuestro Dios, nosotros lo debemos de ver con la oposición obviamente que tiene diario ese reino en contra, la oposición del enemigo, que él está obviamente siempre queriendo hacer algo, pero nosotros debemos de estar con la alta expectativa de que de ir hacia adelante, de agradar al Señor, de vivir para Él, para la gloria de su nombre, anteponernos, tomar el recurso del Señor para seguir adelante. El reino de los cielos no es necesariamente un lugar geográfico, sino un dominio.
sea en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas de la tierra. Y eso es muy importante. Si usted está no en un lugar geográfico, yo estoy en el reino de los cielos, estoy aquí por la 420 Clear Creek Drive. No, eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es estar obviamente bajo ese dominio, donde el Señor domina, donde el Señor reina, donde el Señor hace su voluntad, y no un específico lugar geográficamente hablando. El reino de los cielos es donde se obra la soberanía de Dios y que tenemos nosotros la confianza en Él, que tenemos vida eterna. Y que entramos a ese reino por la gracia de Dios, el sacrificio del Salvador Jesús, que vino a morir por todos nosotros. Este es el mensaje central, amados hermanos y amigos. Este es el mensaje central y el medio perfecto donde solo vamos a hallar en este reino que nos va a declarar que hay obviamente un juicio al final de todo, que Dios traerá todas obras a cuentas, que Dios pedirá a cada uno de nosotros lo que hicimos. Ese es el mensaje central, que Dios obviamente distingue su reino donde Él domina del reino obviamente de las tinieblas del enemigo. Y este reino obviamente hoy está aquí en la tierra, en el mundo, como está allá en el cielo. Pero también estamos en medio de otro reino que se lleva a cabo, que se vive, que se efectúa de continuo. Pero un día obviamente, el Señor nuestro Dios nos separará a nosotros, los hijos iremos con Él. El maligno ya no tendrá nada que ver con nosotros. Ya no nos afectará jamás cuando el Señor nos traslade a ese reino eterno y estemos con Él para siempre. ¿Entienden eso, amados hermanos? Pero hoy tenemos que ser conscientes, tenemos que poner lo mejor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos negarlo. Hoy hay mucha gente sentada en su casa. Hay muchas personas ahora que ya no tienen simpatía con Dios, con Cristo, con la salvación, con la fe, y todo lo que ven ahora de la iglesia les es contrario. Pero un día estaban aquí sentados. Un día dijeron gloria a Dios, la máxima expresión de alabanza a Dios. Un día tomaron la Santa Cena aquí. Un día recibieron milagros de Dios. Un día en medio de sus aflicciones Dios los consoló. Un día, hermanos, ellos oyeron la voz de Dios que les confirmaba: tú eres mi hijo. Y aún así decidieron en su corazón apartarse del Señor. ¿Qué le asegura a usted y a mí que nosotros no hagamos lo mismo? Lo único que nos puede asegurar eso es que todo el tiempo estemos con un temor reverente delante de Él, suplicando su ayuda, su socorro, pidiendo su dirección, viniendo ante Él y cada día hacernos una introspección para conocer si nuestra vida, a través del calibrador de nuestro ser, el Espíritu Santo, que nos ayude a entender si lo que estamos haciendo en verdad es para la gloria y la alabanza de su nombre. ¿Entienden eso, amados hermanos? Ahora, cuando nosotros leíamos el ejemplo de la parábola, vea, podemos ir al versículo número 1 y irlo todo descifrando. Le voy a pedir al hermano B que se cambie la versión de la Biblia de la lengua actual. Y fíjese que dice un poquito diferente, pero el concepto es lo mismo. Cuando vemos nosotros, dice claramente lo que ahí también estaba pasando. El reino de los cielos seguía siendo predicado, el Señor nuestro Dios lo enseñaba, y según Mateo 13, del verso 24 al 30, Jesús nuestro Señor va explicando esto. Por eso hoy es necesario que este tipo de mensajes se sigan predicando. A usted y a mí nos debe de hacer consciente, amados hermanos, que algo está pasando en el mundo, que algo está pasando en la iglesia. El hecho de no ver gente que por años militó, bien pudieron haber sido 5, 10, 15. Hay gente que ha durado toda su vida y al final de la carrera se salió. Y esto parece irónico, pero la verdad es que no importa más cómo empezamos, lo que importa más es cómo vamos a salir. Esa es la verdad. La Biblia dice, Jesús les puso este otro ejemplo, o sea, otra parábola, este otro ejemplo de una parábola de lo mismo, hablando del reino de Dios, hablando de lo que es para nosotros, lo que está por venir, lo que hoy no se pueden ver con los ojos físicos, pero que es una realidad en el estado de la eternidad.
Y dice, en el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. O sea, la semilla que ya dijimos la vez pasada, que es la palabra de Dios, es buena. Y la semilla también viene a referirse a una persona. Oye usted que no está su esposo aquí, tiene que humillarse ante Dios. Es mejor que usted le pida a Dios no prosperidad, que le pida que le dé sabiduría para que se arrepienta, porque ningún rico sin el Señor va a gozar el cielo. Tampoco ningún pobre, para que no diga uno, es que el ser pobre es lo que lo bendice a uno. No, lo que lo bendice a la persona es ser del Señor, ser justificados de Él, morir cada día a los placeres de este mundo temporal y pasajeros y ser del Señor. Y lo mismo cada uno de nosotros, hermanos. Luchar por la esposa, para que la que está ahora aquí, para que no se pierda, para que no le dé autoridad al malo de que un día la arrastre y se la lleve. Que siempre siga conociendo y entendiendo que lo más glorioso es el Señor y que Él no se compara con nada ni con nadie, ¿sí o no? Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, este hombre sembró en su terreno buenas semillas de trigo. El verso 25, mientras todos dormían, llegó su enemigo. Y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando viene obviamente el crecimiento del trigo, cuando produjo la espiga, dicen los trabajadores le dijeron a él, vinieron a hablar, ¿no te diste cuenta que también había crecido ahí el trigo? Creció la cizaña, sembraste mala semilla. Ahora, la semilla del trigo es una semilla que se parece como a la pared bermeguita, pero la semilla del trigo, obviamente, cuando ya crece, es una semilla oscurita, cafezosa o oscura, rayadita. Pero cuando están las matas en el inicio del nacimiento y el crecimiento y el desarrollo, todo es lo mismo, no hay ni una clara distinción. Por eso hoy todos nos podemos parecer cristianos, todos aquí. No hay ni uno que no se parezca a cristiano. Pero un día el Señor va a separar lo que es de Él. Va a separar lo que no es de Él. Por eso hoy tenemos que asegurarnos. Tenemos que decirle al Señor, es mi vida en verdad agradable a ti. Y cuando el Espíritu Santo nos revele, entonces hagamos lo necesario. ¿Para qué? Para corregir aquel error que nos puede costar una eterna salvación. ¿Sí o no? La Biblia dice, cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido la cizaña. Entonces fueron donde estaba obviamente el dueño del terreno y le dijeron, Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? Yo me sorprendía leyendo la carta de Judas. Como la Biblia dice que dentro de la iglesia en aquel tiempo había entrado gente infiltrada. Hoy oímos a tanta gente que predica que dentro de las congregaciones hay brujos y hay brujas. Que dentro de las congregaciones hay gente satánica. Que dentro de las congregaciones hay gente que solamente llega para espiar la buena conducta de la gente de la iglesia y después poderla atacar. Yo espero que ninguno de todos los que estamos aquí seamos de eso, porque lo único que le espera es caer un día en las manos del Dios vivo y ser condenado para siempre. Pero muchos predican todo esto. Muchos predican, ¿por qué? La Biblia lo dice. Yo con esto no pretendo desanimar a alguien, con esto pretendo despertar, obviamente, más que la razón. Despertar el espíritu de usted, el mío también. Ayer hablaba con un hermano y le dije, hermano, quiero hacer esto con usted. Y me dijo, amén, pastor. Dice, ¿sabe una cosa? Eso es lo que todos necesitamos en la iglesia. Porque cuando uno se pone a estudiar, el estudio primero le habla a uno claro. ¿Usted cree que yo estoy predicando aquí y solamente he pensado en usted? No, estoy pensando en mí. Hay testimonios de gente, alguien dice, eso no es verdad, bueno, un día lo vamos a saber, que hablan de pastores en el infierno. Habla de hermanos en el infierno que los ven.
Hablan de gente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, hermanos, es que no tenemos verdaderamente algo que nos identifica con el Señor. Hoy tenemos que ser conscientes de esto, si verdaderamente una comunión y devoción hacia con Él es clara y es buena. San Pablo le dice a la iglesia de aquel tiempo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13 de la segunda epístola y en el verso 5, examínese cada uno de ustedes para que sepan, conozcan, vean si están todavía en la fe. O sea, ¿por qué la Biblia dice esto? La Biblia dice esto porque estamos en una gran realidad. Hoy puede haber un esposo aquí solamente sentado porque la esposa viene y para que no se enoje. O viceversa. Porque hay mujeres que le tienen más miedo a la tristeza de la pobreza que al diablo. Y como el esposo tiene buen trabajo, o el business, hoy nosotros tenemos que ser conscientes de que puede venir, hermano, la cosecha del trigo. Y el Señor nuestro Dios mandando a sus ángeles a cosechar lo que es de Él. Podamos ser avergonzados al final de todo. Yo soy responsable como pastor de predicar la palabra, de enseñar la palabra, pero ustedes son los responsables de ver, como dije en la predicación antepasada, que la iglesia de Berea iban todos los días a consultar con las escrituras si lo que se les había predicado era la verdad o no. Y la Biblia dice que eso los hacía automáticamente más nobles con comparación a los de Tesalónica. Hoy nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Dice, creció el trigo y creció también la cizaña. O sea, crecieron igual, estaban allí igual. El tiempo más inútil y perdido puede ser haber estado pensando en algo que nunca llegue a ser una realidad. Ahora, si usted es alguien que dice, yo tengo comunión y relación con Dios, el Espíritu Santo me dice, gloria a Dios, siga adelante, no abandone lo que tiene y por lo que vive, siga adelante, y si lo puede hacer cada vez mejor, hágalo mejor cada día, entregue lo mejor de usted, siga adelante, siga creciendo, siga creyendo y siga viviendo para la alabanza de Él. Esa es la verdad. Pero si hay algo cuestionable, si hay algo que simple y sencillamente solo la conciencia le da aviso, mayor que la conciencia es el Espíritu de Dios. Y cuando lo consultamos, Él no nos va a mentir. Te agrado en verdad, Señor, como soy. Él no le va a mentir. Te agrado como vivo, Señor. Te agrado como reacciono, Dios mío. Porque todos podemos ser buenos cristianos en delante de otros. Pero cuando estamos solos, cuando decimos que nadie nos ve, y los ojos más perfectos donde quiera nos miran, lo miran en su casa, en el baño de su casa, en la sala de su casa, en la cocina de su casa, en el garage de su casa, en el carro cuando manejamos. O sea, Dios nos ve en todo tiempo. Y lo importante de todo esto es darnos cuenta que podemos estar aquí creciendo y aparentar a los ojos de todos los demás. Vean que el Señor les dice, no lo hagan, no vayan y traten de arrancarla porque ustedes se pueden equivocar. No es de mí, yo no voy a condenar a nadie. Lo mismo como no los puedo justificar. Pero Dios tiene ya preparado y reservado quién lo va a separar a uno. Dios sabe hoy si el dinero para usted es más importante que Él. Y su mente está allí solamente. Dios sabe si el trabajo es más importante para usted. Yo le decía a una persona la semana pasada que me dijo, siento que he perdido mi tiempo, he perdido esto, he perdido lo otro, y todo por el trabajo. Le dije, sí, le dije. Yo antes le dije, gocé el tiempo y siempre, hace años, tuve 2 trabajos siempre. Porque creí que eso era lo más glorioso que podía tener. Pero cuando el Señor viene a mi vida, comprendí que vemos 2 tipos de personas en el mundo. Los que viven para trabajar y los que trabajan para vivir. Le dije, usted tiene que ser una de esas 2. Y me dijo, yo soy de los que viven para trabajar.
Qué tristeza, porque yo soy de los que trabajan para vivir. Alguien puede hacer eso. Alguien puede dedicar más tiempo a eso. Hoy nosotros tenemos que hacernos conscientes, hoy a usted como a mí, al día de ayer ahora, estamos todos más cerca un día de ver al Creador de nuestra alma, al Señor de nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios dice claramente, el texto dice que vinieron y miraron que creció, se desarrolló allí. Pero en el tiempo de producir el fruto fue que hubo la distinción. Un grano no se parecía al otro grano, eran diferentes. Yo le digo al hermano Velo, digo, tenemos que quitar esto y poder poner pantallas para poder proyectar videos y poder proyectar fotografías y imágenes que se vean bien claritas. Porque ahora fuera bonito que tuviéramos en un lado una foto con semillas de trigo y otra foto semillas de cizaña. Y se puede ver que la semilla de cizaña es un poquito más grandecita y larguita que la del trigo. Mi esposa, que de niña o de adolescente estuvo trabajando en el Valle de Texas cortando obviamente la cizaña, dice, es verdad. Dice, cuando estaba allí no conocíamos, andábamos en el Milo maíz, andábamos en esto, y tú ves las plantas, dice, están idénticas, tienen el mismo tallo, la misma estatura, si acaso la cizaña crece un poquito más larga. Dice, pero no se da uno cuenta hasta cuando comienzan a espigar. Y la cizaña suelta un polvo venenoso que contamina todo lo demás. Diga, más de eso. Y la cizaña, hermano, si usted vaya y escudriña esto, todos los que le enseñen le van a decir que la cizaña se mete porque la raíz es mucho más profunda. Y a eso se refería Jesús. Si ustedes la jalan, porque se va más abajo de la raíz del trigo, se van a traer el trigo con ella. Pueden arrancar a alguien que verdaderamente ahí está. Pero un día habrá separación. Un día habrá todo esto. Hoy tenemos que entender nosotros de que potencialmente podemos equivocarnos, de que hoy todavía estamos en un estado imperfecto, donde lo único que podemos hacer es clamar, 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 pedir, buscar, estar delante de Él, confesarle al Señor nuestro Dios que lo necesitamos. Pero cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios hacen caso omiso al compromiso espiritual y moral que debe de tener cada hijo de Dios en la iglesia, ahí es donde comienza lo malo. Ahí es donde comenzamos a dejar las bases nuestras, donde será nuestra verdadera seguridad. Cuando comenzamos a racionalizar las cosas y ya no espiritualizamos, nos salimos del camino, hermanos. Y es donde el enemigo, ahí al acecho, como un león rugiente, viendo a ver a quién y cuándo y cómo se lo devora. Ahí está. Ahí está. Yo le digo a muchos y se los vuelvo a decir a ustedes, uno de mis credos personales es presentarme ante Dios como un pobre en espíritu, según Mateo 5:3, todos los días. Un menesteroso espiritual, no tengo nada, Señor, pero hoy lo recibo de ti para poder ir adelante. Te necesito, no puedo ir yo sin ti. No tengo nada sin ti. Contigo lo soy, lo tengo y lo puedo y lo voy a vivir, Señor. ¿Entienden, amados hermanos? ¿Entienden que hoy es tiempo de estar alerta? Hoy es tiempo de estar sobrios. Muchos de ustedes, y lo digo porque no lo voy a mandar decir a nadie, han cambiado ahora las formas de vida, de las disciplinas de la iglesia, de vivir para Dios. Yo les dije el culto pasado que aquí sigue habiendo oraciones. Muchos de ustedes oran en su casa y gloria a Dios por eso. Pero como iglesia hay oraciones aquí también. Como cuerpo hay oraciones. Aquí se siguen celebrando servicios en medio de la semana. Hay algunos de ustedes que ya se formularon la idea de solamente venir el domingo, cuando pueden y cuando quieren. Llegan a la hora que quieren. Y yo le decía a mi esposa, yo quisiera saber si en todos los trabajos es igual. Hermano Oscar, usted tiene gente trabajando. No me diga, pero nomás piense. Cuando la gente le llega tarde, o a usted, hermano César, que tienen negocios. Yo creo que por muy hermanos que uno sea, ¿no sabes qué? Aquí entramos a tal hora.
Y nosotros estamos haciendo mal a nuestra vida. No necesitamos, hermanos, buscar o atraer lo malo. Solo está allí parado, pendiente. Al enemigo, dice alguien, no le hable así porque el enemigo sabe. Él sabe todo de usted. Sabe sus debilidades. Sabe cómo lo tenía prisionero, atrapado. Sabe lo que ahora usted tiene. Sabe lo que cree y cómo vive. Lo sabe, Él lo sabe. Él lo sabe. Por eso Dios nos ha dejado el recurso, hermanos, su palabra, que cuando la leemos nos habla, su espíritu que está allí, cuando lo buscamos lo vamos a encontrar. Hoy tenemos que ser conscientes, hoy tenemos que poner más esfuerzo delante del Señor nuestro Dios. Humanamente hablando, debemos de depender más de Él hoy, más que nunca. ¿Sabe usted cuándo yo dependo más de mi gasolina? Cuando veo que llega en rojo. Y hay algunos que están en el tanque en rojo y creen que van a poder llegar donde quieran así. Hoy tenemos que estar más cerca del Señor. Hoy tenemos que buscar más su presencia. Hoy tenemos que decirle al Señor nuestro Dios: Padre, yo no quiero que esto sea en mí ni para mí. He creído en ti, he creído en tu sacrificio, he creído en lo que dice tu palabra, he creído que viniste a cambiar el mundo, he creído, espero verme un día contigo en tu reino de luz. Yo, su pastor de ustedes, yo todos los días le digo al Señor: Señor, creo a tus promesas, creo y te ruego que nada en este mundo, Señor, contribuya para que tus promesas yo las haga nada, inciertas, Señor mi Dios, dudosas, no verdaderas. O sea, yo no que sean así. La palabra del Señor es verdad. Qué triste es esto. Esto a mí me preocupa. No me atemoriza, pero me preocupa. Al final de todo va a haber mucha decepción. No solamente en el mundo que ignora, sino dentro de las mismas iglesias. Yo lo he oído por años, que si el Señor viene hoy, se iría usted con Él. Es triste mirar a alguien que diga, pues el Señor sabe. Claro que sabe, Él no se va a equivocar, nunca se va a equivocar. Pero usted lo sabe, en su razón, en su conciencia, en la verdad por el Espíritu Santo en usted. Usted sabe si se va con el Señor. Sabe si lo que está haciendo es para Él, por Él y para la alabanza de su nombre. Ven esto, hermanos. Esto se quedó allí para enseñarnos a nosotros de que la persona que ha venido al Señor, ustedes que son ahora como yo del Señor, Señor, yo espero que tú me hayas sembrado. Yo quiero ser ese trigo que tú sembraste y producir el fruto, Señor, al final de todo, al final de mi carrera. Quiero ser cosechado yo con toda mi casa para ir a tu granero eterno, Señor, que es tu reino eterno. Y ustedes que no son del Señor, no tomen la oportunidad en la aventura en decir, pues a ver qué pasa adelante. No, si hoy no lo siembra el Señor en el reino de Dios para que produzca y produzca estando en la buena tierra, usted no va a poder llegar y estar con el Señor para siempre. Esa es la verdad. Hoy hay necesidad de estos mensajes que nos despierten, que nos hagan ver, sentir que cada segundo, minuto, hora, día, semana y mes y año que vamos hacia adelante, nuestra vida va en rumbo hacia el fin de lo que un día va a ser aquí. Esto tenemos que vivirlo. Hoy todos tenemos un día menos comparado del día de ayer. Hoy muchos entraron a la eternidad. Hoy muchos se dieron cuenta que la vida que vivían, solamente autojustificándose ellos solos y no buscando la justificación de Dios, no fue suficiente para darles un lugar eterno con el Señor a su lado. Qué increíble es esto. Qué increíble. Que la cizaña, los cardos, ¿verdad? El Señor le permita crecer juntamente, ir juntamente, y todo lo determina el día de la siega. Si el Señor viniera hoy y cegara, hombres que hicieron argumentos alrededor de su vida, parejas, familias enteras, sus argumentos,
y dejaron lo de Dios aquí. ¿Ustedes creen que yo como pastor, por la actitud de muchos de los hermanos que han estado aquí o que estuvieron aquí, yo me autojustifique, voy a vivir de esta manera, al cabo de todas maneras esto y lo otro, y puedo poner un montón de cosas, que eso me vaya a valer? No. Lo que me va a valer es lo que Él me dio a conocer de Él, lo que Él dijo que me daba a mí, lo que Él hizo por mí, por mi vida, si lo he creído y si lo he vivido, ¿sí o no? Por eso ahora, cuando esta gracia de Dios se ha manifestado a nuestra vida, según Tito 2:11 hasta el 15, amados hermanos, dice el apóstol Pablo: pero sabemos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego enseña esto, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, hoy tenemos que renunciar a lo que nosotros podemos ver que es algo que potencialmente nos puede apartar del Señor. Yo ayer le decía a algunos hermanos platicando de que hay un temor increíble en mucha gente de que si está dormido y llegan los malos y le ponen el chip y la marca de la bestia ya se la dio. Le digo, eso no va a ser así. Porque si no, usted cuando vaya al doctor a que le hagan algo y lo medio duerman, le meten el chip y usted ya es del diablo. No, absolutamente no. Todo va a ser que la persona va a tener que rendir su voluntad. Lo que un día quedará para todos los seres humanos, pobres, económicamente hablando, y ricos que se queden en este mundo, será la voluntad. Y todos tendrán lo mismo, solo la voluntad. Porque nada de lo que puedan poseer valió o va a valer para nada. Lo que menos va a valer es el dinero, lo que ahora ha atrapado la mente y el corazón de tantos. Lo que menos va a valer es eso. Pero cuando la gente rinde su voluntad, por eso dice el texto enseñándonos que renunciando a la impiedad, es cuando uno mismo renuncia. Yo renuncio a esto en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, renuncio a esto en mi vida cuando voy solo manejando, cuando llevo las estaciones del radio de la tricolor. El pastor no está sordo ni tonto. Hay veces que se sube a los carros y la tricolor, y la hora de la chocolata y Erasmo, no sé cómo, mugrero. Dios lo sabe. Dios sabe cómo usas el control en tu casa. Dios lo sabe. Dios sabe cómo usas tu boca cuando estás aquí, cuando andas allá afuera. Dios lo sabe. Pero la Biblia nos enseña, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, porque yo aguardo, usted debe de aguardar, confiando en Él, humillándonos a Él, de que cada día salgamos con victoria y le digamos: Señor, voy adelante en el triunfo de tu verdad y de tu misericordia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y luego dice: ¿quién se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Qué interesante fuera si hoy todos tuviéramos un celo ardiente por hacer lo bueno delante de Dios. No se predicarían este tipo de mensajes. Podríamos ver a la iglesia en comunión y en relación, ir hacia adelante. Le hablaríamos a los oyentes: arrepiéntanse, porque hoy usted se puede morir, se va a condenar. Así. Porque Dios lo va a separar. Porque la justificación viene del justificador, que es Jesús. Dios que justifica a los hombres en Cristo. La salvación es de Cristo. Pero tenemos que predicar mensajes a la iglesia, tenemos que hablarle al pueblo del Señor, tenemos que también nosotros recalibrar nuestra mente y corazón y ir en pos del Señor todo el tiempo. Que su brújula, hermanos, espiritual, tanto la suya como la mía, siempre vaya en posición hacia con el Señor. El sábado que mi esposa y yo fuimos a hacer unas diligencias a Sacramento, pusimos el GPS y esas cosas hacen lo que quieren con uno y le tenemos una confianza increíble. No hay ignorante que no confíe en el GPS. O sea, un ignorante es que no sabe. Y como no sabíamos a dónde íbamos a estos lugares, pusimos el GPS, nos trajo por todos lados. Y yo decía: esta cosa está mal. Y enojados con el GPS, y lo malo que hasta cuando llegamos, ahí iba con nosotros.
Hoy Dios nos dice en su palabra, hoy Dios nos está advirtiendo, hoy Dios está por nosotros. Un pueblo celoso de buenas obras. Le dice Pablo a Tito, esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto dile a la gente, dile. Estos mensajes están siendo mensajes que ya ahora se omiten. ¿Por qué? Porque causan tristeza y dolor. Pero escuchen, hermanos. El otro día se refirió, lo volví a referir yo en palabras muy sin chiste, la verdad. Hoy muchos de ustedes en la iglesia congregantes son solamente personas que concurren. Su obra, su labor, su desempeño que debe de ser, está ausente del cuerpo de Cristo. Y eso debe de preocuparle a usted. A usted. La Biblia dice en Mateo 7, 21 al 24, Jesús habló esto. Si estos textos no estuvieran en la palabra, yo no tuviera necesidad de predicarlos. Pero si la Biblia lo dice, hermanos, 3 cosas que yo no le veo nada de malo a lo que ellos hacían. Pero la Biblia nos confiesa algo que hoy nos debe de hacer reflexionar. Cuando el Señor les habla, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, escuche bien, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora escuche, esto no es para el mundo fuera de la iglesia. Esto es para los creyentes. Esto es para nosotros. Yo no predico solamente algo porque quiero arruinarle el domingo a alguien. Esto yo también lo tengo que ver con seriedad. Yo el otro día le confesaba a un grupo de hermanos y les dije que cuestioné a mi nieto de 11 años la semana antepasada, el domingo aquí. Y le dije, Nathan, párate aquí. Y cuando se paró, le dije, te voy a hablar español para que entiendas más. Le digo, Nathan, ven, hijo. Le digo, te voy a hacer unas preguntas, Nathan. Me dijo, ok, papá. Le digo, Nathan, ¿tú entiendes lo bueno y lo malo? Y se quedó. ¿Tú sabes lo que es malo, Nathan? ¿Tú sabes lo que no se debe de hacer? ¿Y qué me decías? Sí. ¿Que sí? Y le dije, no les voy a decir qué tanto le pregunté, pero le digo, Nathan, ¿tú diferencias esto de esto? Sí, papá. Gracias a Dios por su abuelo, y su abuela, y su mamá, y los hermanos. Hay gente que estamos dormidos en la casa, hermanos. Tu hija puede estar viendo pornografía y tú, ausente de Dios. Tu hijo puede estar metido en algo de ocultismo y tú, dormido. Mi niño. Cuando yo lo vi, hermanos, me dio una tristeza, lloré, lo agarré, oré y le dije, Señor, este vale más que todo lo que tenemos en la casa. Él me lo dijo, yo se lo pregunté, yo le dije, ¿entiendes esto de esto? A ver, explícamelo. Y me lo explicó. Muchos de ustedes, hermanos, están dormidos. Están dormidos. Este es un niño que cualquiera puede decir, en esa cabecita no entra nada. No entra porque ya está casi llena. Y le dije, Nathan, te tienes que arrepentir. Ay, no, papá, I need to get baptized. When, right away. Él me ha dicho, when I'm going to get baptized. Y yo le digo, mi hijo, ahora que yo veo esto, ahora yo oro por él. Y le digo, Nathan, tienes que pedirle a Dios que te ayude. ¿Ustedes creen que quiero poner en evidencia a mi nieto aquí, salir como héroe? No, porque tal vez si paro a alguno de sus hijos, lo indigno yo a usted. Y como aquí las únicas que se pueden enojar conmigo es la mamá y la abuela. Pero si no me quieren hablar, ahora está bien, mañana que me hablen. Pero este niño, hermanos, mi nieto. ¿Y saben dónde ha estado desde que tenía 19 días de nacido? Cerca de un hogar donde se busca a Dios y se teme a Dios. Un niño.
Y no quiero que nadie ahora lo vea y que venga, Nathan, ¿es cierto esto? Él aquí está, ¿es cierto o no es cierto lo que hablamos? Cierto. Pero yo dije, hermanos, yo voy a pedirle a Dios. Yo voy a pedirle a Dios que el temor de Dios esté en él. Que conozca al Dios de su abuelo, que conozca al Dios de la iglesia, que conozca al Dios Salvador, que lo conozca él por él para que lo ame, que lo conozca para que le sirva. Yo no quiero solamente pensar que solamente aquí hay un cerebro que se puede desviar. Todos tenemos un cerebro, pero la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dice, en aquel día, ¿cuándo? Dice, Señor, Señor, no profetizamos. ¿Sabe qué es la palabra profetizar? Es hablar la palabra de Dios. Esta gente que un día llegue ante el Señor, cuando Él juzgue, era gente que predicaba, tal vez en su barrio, en las casas, tal vez en la plaza, hablaba de Jesús, confesaba a Jesús, decía de Jesús. Pero el Señor dijo, muchos me van a decir, muchos. Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí? ¿Qué es lo que faltó? Porque muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el verso sigue, el 23, y luego dice, vea, y entonces les declararé. ¿Quién les va a decir el Señor? Lo que yo te diga ahora, date el lujo de quererlo tomar o no lo tomes. Pero lo que te va a decir el Señor a ti y a mí, eso va a ser así. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Que mucha gente solamente vivió con una ilusión engañosa, que yo que servía a Dios pero no servía a Dios, que yo que estaba en comunión con Dios pero no estaba en comunión con Dios, que yo que hacía la obra del trabajo de Dios y no lo hacía. ¿Ven por qué ahora lo que se hace para el Señor se hace de corazón, se entrega de corazón, se busca de corazón, se humilla de corazón? ¿Cuándo? Todos los días. Porque todos los días el adversario va a venir a querer arruinar la obra del Señor. Hoy estamos creciendo, todos nos parecemos, pero el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe lo que dices, lo que piensas, cómo obras. Sabe lo que tienes en el corazón y lo que yo tengo. Y un día podemos estar en ese número, hermanos. Un día podemos, ay Señor, dice mi esposa, ay Señor, sí, ay Señor. En el cielo está sentado y en la tierra también reina. Y esta es la verdad, amado hermano. Esta es gente que habló, que evangelizó, que predicó. Esta es gente que echó fuera demonios con la autoridad del nombre del Señor. Esta es gente que hizo milagros. Pero al final de todo el Señor les dice, apártate de mí. Apártate de mí. Gracias, hijo. Nunca te conocí. Nunca hubo esa comunión y relación. Ven por qué ahora el hecho de decir somos de Jesús, pero solamente de palabra, no nos ayuda en nada. Ven porque ahora todos debemos de tomar una responsabilidad y decir, es verdad Señor, vengan los músicos. Es verdad Señor, es verdad. Hacedores de maldad. Y yo digo, ¿pero qué era lo que hacían? ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está la maldad allí? ¿Dónde está? ¿Dónde se puede ver? Este texto nos podría llevar toda la vida para escudriñarlo. ¿Dónde está la maldad? La maldad está en que hicieron las cosas tal vez para sus propios fines, hicieron las cosas sin poderlo creer. Hubo quien tal vez no fue agradecido con el Señor, que lo amó cuando lo encontró perdido. Yo no sé todo esto, pero la cosa es de que hoy cada quien de nosotros puede venir y decirle al Señor, Señor, estos textos que usamos del Salmo 139, versos 23 y 24, escudriñame, Señor, conoce mi corazón. Señor, tú que sabes mis pensamientos, ayúdame a andar en el camino eterno, Señor. Ven por qué es necesario estar constantes. Ven por qué es necesario decir lo que el Señor me dio, yo no lo voy a abandonar. De lo que el Señor me ha hecho partícipe, lo voy a creer y lo voy a vivir y lo voy a avivar. Y me voy a asegurar de que todos los días sea una realidad en mí. No lo voy a dejar. Yo no soy responsable de ver eso por usted en su hogar ni en su trabajo. Soy responsable de predicarle aquí, de enseñarle que debemos de estar constantes, que debemos de vivir de esta manera, que debemos de decirle al Señor nuestro Dios continuamente que nos ayude. Ustedes jóvenes que ahora pueden vivir en un estado de prepotencia porque creen que todo lo tienen, no se equivoquen más.
En el momento que llegan ustedes a querer depender de ustedes, que todo lo saben y que todo lo pueden, entristecen el corazón del Señor. Porque en este mundo el más fuerte necesita del poderoso brazo del Señor. En este mundo el más sabio necesita de la sabiduría del Señor. En este mundo el más rico necesita de la riqueza de Cristo. Todos necesitamos del Señor todos los días de nuestra vida. Si usted se muere hoy, mañana no se preocupe más por esforzarse. Sabrá si llegó para estar con el Señor para siempre o separado de Él. Si yo me muero hoy, no me debo de preocupar mañana. Pero mientras vivo hoy, debo de estar consciente de que mi vida verdaderamente le agrade. ¿Entienden eso, amados hermanos? Entienden que un día el juicio va a venir. La separación va a ser. Y ese día no habrá nada que nos justifique. Hoy está toda la justificación. Hoy está Dios en medio de la iglesia. Hoy está el Espíritu Santo hablando, testificando, clamando. ¿Sabe usted que cuando nosotros más creemos que pensamos nosotros, es cuando menos sabemos? Pero cuando venimos al Señor y decimos, no sé nada, no tengo nada, no puedo hacer nada, es cuando viene fortaleza, revelación, sabiduría, valor y fuerza. El depender del Señor es lo que nos puede ayudar, porque algo tenemos que sacar de todo esto. Y la verdad es que cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos, solo nos vamos a arruinar. Entonces, ¿qué puedo hacer si todo se parece? Debes de estar consciente, debes de saber si cuando dices un amén, si lo dices solamente por inercia, por lo que se dijo y no eres consciente. Pero cuando dices un amén, sí, así es. Sí es una verdad, el Señor es santo, es bueno. Sí, sí es verdad, el Señor tiene compasión. Sí, sí es verdad, el Señor perdona los pecados. ¿Me entienden, hermanos? Cuando se dice un aleluya, hoy decimos gloria a Dios hasta para decir cualquier cosa, para mofarnos de algo, invocamos el nombre del Señor. Pero el Señor quiere que seamos conscientes en esto. Qué triste puede ser esto, que al final de todo pensar que corrimos toda una vida, pero hoy es tiempo de que digamos al Señor, Señor, ¿te he estado yo entregando en alguna forma en mi vida? ¿He sido yo causa de entristecer tu Santo Espíritu, Señor? La mucha confianza en mí mismo, Señor, en la fuerza y en la salud que me das, porque todo procede de ti. Me ha hecho, Señor, mi Dios, apartarme de ti, de tu verdad. Porque dice, no lo arranquen el trigo, a la cizaña, déjenla. Un día llegará la siega. Un día llegará en el tiempo cuando Dios se pare. Si el Señor viniera ahora, nos iríamos con Él. Nos tomaría para ir a casa, en verdad. Nuestra vida es agradable a Él. Yo creo que una vida que depende de Él para todo, lo considera a Él en todo, lo busca a Él para todo, es una vida que tiene asegurada la bendición de Dios. Estos mensajes, yo lo pensaba anoche, lo leía y digo, no tienen nada de atractivo estos mensajes, la verdad. Pero son mensajes que tienen una revelación tan importante que hoy es claramente omitida por todos los lugares. Hoy hay ministerios que predican que si no eres pobre, que si no eres rico, que Dios no te ama. Mentiras del diablo. Este ministerio te dice que si no eres de Jesús, no vas a ir al cielo. Si no vives para Jesús, no vas a ir al cielo. Este ministerio te va a enseñar a depender del Señor en todo. Que así como un día fuiste concebido y naciste sin nada, te vas a ir sin nada de aquí. Solo con una firme y fiel esperanza, solo con una gran verdad de haber vivido para Él. Pónganse de pie, por favor. Seremos conscientes hoy para decirle al Señor, soy consciente, Señor, recibo esta palabra, es verdad. Señor, esto me puede a mí atemorizar mucho. El llegar a pensar que tú, el que tienes autoridad, me apartes de ti para siempre. Lo voy a invitar a que venga al altar y que piense